11 65 16 44 46. Muy bien, 4 minutos pasaron de las 12 del mediodía y tal como veníamos anticipando, se encuentra con nosotros Itaí Hackman, ¿sí? Gracias por la visita, Buena, Itaí, ¿cómo gracias va? por venir. Antes que nada, decir, bueno, llegó fresquito, ¿no? Porque dijimos, va a subir los 4 pisos por escalera mientras arreglan Teníamos fe porque, no sé, fuiste jugador de fútbol. Sí, bueno, pero no tengo el estado físico de aquellas épocas. Pero bueno, se ve que algo tan mal no estoy. Puedo subir 4 pisos. La verdad Puedo subir 4 pisos. te la has bancado mejor que muchos otros. Es casi un experimento social que venimos haciendo con los distintos invitados, ver cómo se bancan un los 4 pisos. Igual. Sí, totalmente. Bueno, les cuento, Itaí Hackman es precandidato a diputado nacional por Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires. Él es economista, actualmente es diputado nacional desde el año 2019. Él integra el Frente Patria Grande. Alguna vez fue presidente de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Así que tal vez, si te parece, me gustaría empezar un poco por ahí, por el tema educación. Uno se encontró en estos días con ciertas expresiones por parte de Patricia Bullrich que no sorprenden porque en su momento había sido Mauricio Macri diciendo que es eso de andar creando universidades por todos lados. En su momento había sido María Eugenia Vidal también planteando, bueno, pero si en definitiva los pobres no van a la universidad. Ahora las expresiones de Patricia Bullrich, más allá de que después se desdijo porque había dicho números que era muy fácil comprobar que eran absolutamente falsos. Pero bueno, planteo, bueno, en definitiva los argentinos no van a la universidad, las universidades van solamente extranjeros. Bueno, me interesaría preguntarte tu mirada acerca de cómo estamos en materia de educación superior, cómo ves a la UBA, cómo ves a las universidades, ¿qué falta por hacer y qué crees que ocurriría? Digo, porque siempre hay un temor acerca de que se modifique algo que para muchos argentinos es un gran orgullo y que tiene que ver con estas universidades públicas en las cuales el hijo del trabajador puede ir, estudiar y salir con un título universitario bajo el brazo. Bueno, mira, hay un equívoco con esto porque siempre se asocia la educación o el discurso de la educación a la derecha, ¿no? Y si vos repasás la historia argentina, todas las posibilidades de acceso, salvo, y esto hay que reconocerlo también, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando efectivamente con Sarmiento y después con la ley 1720 se creó, ¿no?, esta tradición de educación pública y laica, ¿no?, y gratuita en Argentina. Después todos los derechos de acceso a la educación fueron a partir de gobiernos populares, nacionales y populares. En la gratuidad de la educación pública en Argentina, de la universidad pública en Argentina, se hizo durante el gobierno de Perón, ¿no? La universidad pública no es igual, pero con el formato como hoy la conocemos, que es la universidad autónoma, con ingreso irrestricto, pública, gratuita y laica, es un resultado de la famosa reforma de 1918, pero después fue con el peronismo recién que se hizo gratuita, y por lo tanto la gratuidad obviamente es una condición elemental para que pueda ingresar los sectores populares. Y ni hablar si miramos lo que pasó durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Es decir, la educación pública, nosotros tenemos que verlo como una bandera que es nuestra, que no le podemos regalar a la derecha, a pesar que la derecha permanentemente quiere usar la educación y el derecho a la educación como una bandera propia. Lo vimos incluso con la campaña que han hecho y que les dio evidentemente algún rédito electoral, de esto de poner que nosotros queríamos cerrar las escuelas y ellos querían abrirlas, ¿no? Y se genera una dicotomía donde parecería, se invierten los valores que defendimos nosotros tradicionalmente. Entonces, esto es lo que son ellos en realidad. Cuando ellos cuestionan la creación de universidades públicas o universidades nacionales, están mostrando su verdadera faceta, que es una idea que, bueno, que es, vos dijiste, es un orgullo argentino. Bueno, ¿por qué es un orgullo argentino la universidad pública? Porque en la gran mayoría de los países que nos rodean no existe. La universidad pública y gratuita, como existe en la Argentina, es un derecho que hoy ya no existe en la mayor cantidad de países de nuestra región. De hecho, si bien el número de Patricia Bullrich claramente es desacertado, efectivamente vienen muchos chilenos, colombianos, brasileros a estudiar que es algo, acá. Creo yo, de lo cual también nos podemos absolutamente, por supuesto que
no es el 50% como dijo Patricia Bullrich, es un porcentaje mucho menor. Pero ¿por qué vienen? Vienen porque en sus países no tienen la posibilidad, ¿no? Y no tienen la posibilidad porque tienen modelos, no solamente en muchos casos privados o públicos pero arancelados, digamos, por la universidad puede ser estatal pero te cobra, sino además con un ingreso muy restrictivo, si son universidades de élite, ¿no? Son universidades de élite. En esos países solamente perteneciendo a una élite podés acceder a la educación universitaria. ¿Esto significa que entonces la educación en Argentina funciona bárbaro, que está todo perfecto? No, tenemos un montón de problemas. Desde los niveles iniciales hasta la universidad, hasta la calidad de la educación superior. De ninguna manera la forma de resolver esos problemas es por la vía del cierre, por la vía del descarte, ¿no? De ninguna manera el problema de la calidad, en todo caso, de la educación en Argentina tiene que ver con el exceso de instituciones o la apertura a que todo el mundo pueda acceder a una institución educativa, ¿no? Bueno, ese es me parece que el desafío que nosotros tenemos. Incorporar una agenda que se haga cargo de los problemas que tiene la educación en la Argentina. A mí me preocupa, por ejemplo, que en la universidad, hablo de la universidad, lo que más conozco, pero haya una enorme proporción de estudiantes que ingresan a una carrera universitaria y después no la pueden terminar. Por muchas razones, por déficit propios de las universidades, porque tienen que laburar y la situación económica a veces no te permite estudiar la carrera que vos querés, ¿no? Digamos, no todos los problemas tienen que ver con las instituciones educativas propiamente dichas, sino a veces tienen que ver con el contexto económico y social. Me preocupa eso, me parece que tenemos que trabajar en eso, ni hablar lo que pasa en los niveles más bajos, ¿no? En los niveles nivel secundario, primario. Pero de ninguna manera la forma, al contrario, la solución te diría que es más bien la contraria de la que propone la actual oposición. Hay que invertir más en educación, hay que poner más recursos ahí, hay que crear más universidades, hay que crear más instituciones educativas y no menos, ¿no? Vos podés tener me parece que la visión que ellos tienen es una visión de excelencia de élite, ¿no? Vos podés tener instituciones para muy poquitos, en donde dentro de esas instituciones a lo mejor tenés muy buenos números. Por ejemplo, no sé, la cantidad de alumnos que ingresan y se egresan de una universidad, pero siempre estamos hablando de un número reducido de personas, ¿no? Una pequeña élite que pueda acceder. Nosotros queremos combinar la masividad, así que todo el mundo tenga derecho a la educación en Argentina y a su vez, sin resignar por eso de la calidad, claro, sin resignar por eso de la excelencia, sin resignar por eso de las cuestiones de eficiencia, ¿no? Y vos estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, te recibiste de economista ahí, sí. Y siempre, bueno, es interesante, ¿no? Estamos en una contienda electoral tal vez donde la economía ocupa un rol más central que en otras... Hay unos cuantos candidatos economistas. Hay unos cuantos candidatos economistas. Bueno, hay uno de los candidatos de Unión por la Patria que es ministro de Economía, además. Claro, Larreta también es economista. Bueno, y ahí... muchas cosas para preguntarte, ¿no? Primero preguntarte cómo ves la situación económica actual y las últimas medidas que se tomaron en estos días, este domingo, por parte del ministro de Economía, y si considerás que hay una realidad que, digo, la reconoce todo el mundo, que es que si bien, bueno, Cristina lo viene diciendo hace rato, ¿no? Se da por un lado una situación que se acerca al pleno empleo y por otro lado salarios que no le permiten a la gente llegar a fin de mes, hay 2 o 3 laburos. ¿Crees que vamos rumbo a un posible alivio? Mira, estamos en una situación complicada, ¿no? Hay que reconocer 2 cuestiones obvias. La primera es las dificultades en las cuales asumió el actual gobierno, ¿no? Por lo que había dejado Macri, la deuda con el Fondo Monetario Internacional y demás, y después que la política económica en general de balance, ahora me refiero si querés específicamente a lo que viene haciendo Massa, pero en general de lo que fue el gobierno de Frente de Todos, no cumplió con las expectativas ni con los compromisos que nosotros habíamos asumido con la gente que nos votó en el 2019. O sea, ese es el punto de partida, no podemos disfrazar la realidad. La gente nos votó para que aumenten los salarios, para que mejore el poder adquisitivo que habían perdido con Macri en el 2018 y en el 2019 sobre todo. No logramos eso. Entonces, y ahí, perdóname, sí. Ese punto, ¿no pudo, apretaron el botón incorrecto o no quiso Alberto? Yo creo que, no sé cuál es la psicología de Alberto, lo que claramente ocurrió es que la orientación económica que se tomó no sirvió. Que fue una orientación económica en tratar de administrar la economía sin
tomar ninguna medida que asuste a nadie, ¿no? Entonces tuvimos las idas y venidas con Vicentín y demás y todas las que hubo después, y con una mala orientación en respecto al tema de la deuda externa, ¿no? Y sobre todo del acuerdo con el Fondo Monetario. Cuando se discutió hace un año y pico, un año y medio casi, marzo del año pasado, el acuerdo con el Fondo, el debate, que fue un debate que se dio en el seno de nuestra coalición, de hecho fue probablemente el punto de quiebre del Frente de Todos, era si el acuerdo iba a ayudar a estabilizar la economía y ir resolviendo gradualmente los problemas, ir bajando la inflación, que iba a ayudar a tranquilizar las variables macroeconómicas, o si eso no iba a ocurrir. Bueno, creo que está saldado el debate, ¿no? Digamos, desde que se hizo el acuerdo con el Fondo en marzo del año pasado a hoy, la economía está más intranquila, para usar el término tranquila lo usaba mucho el ministro de Economía de aquel entonces, ¿no? Guzmán, que negoció el acuerdo. Decía, hay que tranquilizar la economía. Bueno, se intranquilizó la economía a partir del nuevo acuerdo con el Fondo. Subió la inflación, tenemos más problemas con las divisas, es decir, no trajo esos resultados, no sirvió para eso. Por eso la crítica que Cristina hizo sistemáticamente sobre ese tema, al acuerdo mismo, cuando ella demostraba por qué el acuerdo era inflacionario, por qué el acuerdo no servía para tranquilizar la economía, bueno, finalmente se demostró cierta. Entonces, hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Obviamente, resolver estructuralmente esos problemas no lo va a hacer un ministro de Economía en los últimos 6 meses de este gobierno. Sería mentirnos entre nosotros pensar que eso lo va a tener que resolver un nuevo gobierno. Ahora, lo que hagas en estos meses, obviamente, sí es importante. Sí creo que tenía una oportunidad mayor cuando asumió como ministro de Economía en septiembre del año pasado, porque todavía quedaba un año y pico de gobierno, no estábamos ya en el terreno estrictamente electoral, y ahí había condiciones para hacer un plan de estabilización que permita combinarlo con un shock redistributivo y tratar de mejorar la situación. Hoy lo que se hace es administrar la situación para que no explote. Mi sensación es, si me preguntás qué está haciendo Massa hoy, tratando que no explote. Y en ese y llegar a diciembre sin que haya un episodio demasiado disruptivo en la economía que genere que la cosa se vaya fuera de control. Por ejemplo, si vos aplicás hoy en la Argentina con una inflación como la que estamos, una devaluación como la que dicen que pide el Fondo Monetario, ¿no? De 20, 30%, se te puede ir de las manos la situación severamente, ¿no? En materia inflacionaria y demás. Entonces se administra. Ahora, en esa administración, las medidas que se toman son medidas de concesión. De concesión. Por ejemplo, las últimas medidas. Para evitar una devaluación del tipo de cambio oficial, que efectivamente sería lo peor y me parece correcto que se evite, lo que se hace es, a través de distintos impuestos, encarecer el tipo de cambio, el dólar, para algunos productos de importación, etcétera. Entonces, es como un punto medio, una concesión a medias. No hacemos lo que nos pide el fondo del todo, pero hacemos un poquito lo que nos pide el fondo. Le mostramos al fondo, mira, estoy haciendo un poquito lo que vos me pedís, entonces girame los desembolsos. Y la verdad es que esa política ni va a resolver el problema, ni va a generar alivio a la sociedad. En septiembre vamos a conocer los datos de pobreza del primer semestre de este año y no tengo dudas que van a dar al alza. Nosotros vamos a terminar, es triste, pero es la realidad, vamos a terminar nuestro gobierno con una economía más grande de la que nos dejó Macri en el 2019, porque en términos generales, punta a punta, el PIB va a haber crecido, con más pobreza. Y eso en un gobierno popular. Es decir, se agranda la torta y hay más pobres, es, para mí, desde mi punto de vista, inconcebible. Inconcebible, inaceptable. Y eso tiene que ver con la orientación de la política económica que se tomó hasta ahora. Insisto, dudo que se modifique en los últimos 6 meses de gobierno. Me parece que el debate que estamos dando en las PASO tiene que ver con qué orientación de política económica queremos que lleve adelante un nuevo gobierno, en este caso Unión por la Patria, que es el nuevo nombre de nuestra coalición. Yo estoy convencido que se pueden ganar las elecciones, no creo que sean fácil, pero creo que se pueden ganar. Ahora, si ganamos, que no sea para seguir en lo que hemos hecho en estos 4 años, por favor, que no sea para seguir en este camino. La realidad es esa, digamos. Ponele que los trabajadores, vos decías el tema del pleno empleo, efectivamente la Argentina hoy tiene un nivel de desempleo muy bajo, con salarios que en el caso del sector formal, en el mejor de los casos, se mantienen en términos de su poder adquisitivo respecto a lo que fue la caída de Macri, si no pudimos hacer que recuperen, y en el sector informal siguieron bajando. O sea, hoy están peor los trabajadores informales en términos de poder adquisitivo de lo que estaban en el 2019. Bueno, si ganamos las elecciones, que no sea para seguir por este camino, que no sea por seguir por el camino de tratar de discutir con el fondo dentro de las propias reglas del fondo,
que la verdad es que hay que mirar la historia argentina, no van a traer resultados buenos para la Argentina, no van a poder resolver el problema de la deuda, y lo único que van a generar es más decepción, desencanto con los propios que nos votaron, y después que venga la derecha a hacer la política de ajuste y de reforma estructural que quieren hacer y que pide el FMI, ¿no? Es decir, esa es la batalla en la que estamos. Bueno, y me meto ahí entonces ya en un terreno complicado, Itaí. Vos sos candidato a diputado nacional acompañando dos posibilidades. Uno, Sí. cuando entra al cuarto oscuro encuentra la boleta de Itaí Hackman en la ciudad de Buenos Aires con Juan Grabois como presidente o con Sergio Massa como candidato a presidente. ¿Crees que esta segunda opción, sabemos, ¿no? Es público que vos estás más cerca de Juan Grabois, pero ¿crees que se podría lograr este cambio de rumbo si efectivamente Sergio Massa fuera el candidato a presidente? Mirá, obviamente yo trabajo para que Juan sea el candidato a presidente de Unión por la Patria, por eso estamos en las PASO, pero sabemos perfectamente de que no somos los favoritos de la elección. De hecho, Juan está haciendo una patriada contra todos los recursos, el aparato y todo enfrente, que obviamente tiene mucho más poder. Ahora, también pienso que si Sergio Massa termina siendo el candidato a presidente de Unión por la Patria y eventualmente presidente, porque logramos ganar las elecciones en octubre o en el balotaje en noviembre, bueno, cuanto más votos saque Juan Grabois en las PASO, más condicionado va a estar Massa, más condicionada va a estar nuestra coalición, más peso va a tener esta agenda que yo planteaba recién en ese gobierno. O sea, ¿cuál es la utilidad de votarlo a Grabois, incluso para una persona que supone que no va a ganar la PASO, Grabois? Bueno, la utilidad es esta. Es decir, yo quiero que esta agenda, que es la agenda que viene planteando Cristina, yo recién hacía referencia a la cuestión de los salarios y la cuestión distributiva, podemos ampliar a la cuestión de cómo negociar con el FMI. ¿Cómo te imaginas la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, no es lo mismo si Juan Grabois saca el 2% de los votos que si saca el 10% de los votos. Eso va a darle determinada fuerza a los planteos dentro de la coalición. Y también otros temas. ¿Qué vamos a hacer con el litio? ¿Cómo vamos a gestionar los recursos naturales? ¿Vamos a asumir un modelo como el de YPF, donde hay una empresa pública o con mayoría pública que gestiona el recurso y lidera el sector? ¿O vamos a regalárselo a las multinacionales para que se lo lleven? Bueno, y así un montón de temas más. ¿Qué vamos a hacer con el Poder Judicial, con la Corte Suprema? Cuanto más votos saque Juan, más peso va a tener en nuestra coalición una determinada agenda que tiene mucho que ver con la agenda que viene planteando Cristina, que tiene mucho que ver con la agenda que la militancia, creo yo, o una parte importante de la militancia viene defendiendo todos estos años. Claro. ¿Para qué dimos una batalla tan fuerte durante estos años dentro del Frente de Todos contra una orientación que no nos gustaba del gobierno? Si no vamos a dar esa pelea también después, ahora en las PASO, o no la vamos a dar en un nuevo gobierno de nuestro espacio político. Entonces, esa es para mí la función, si querés, de la candidatura de Juan. Incluso te diría un montón de gente que por ahí le gusta más o menos Grabois. O está de acuerdo en un 100% o en un 80% o en un 70% con las cosas que dice. Úsenlo como un instrumento. Hoy Grabois es un instrumento para toda la gente que quiere poner un límite al corrimiento a la derecha del sistema político, del cual nuestra coalición no está ajena. Es un límite de decir, bueno, estas banderas no quiero que queden relegadas, que son banderas que son muy caras a la tradición nacional popular argentina, ¿no? Que tienen que ver con la soberanía, que tienen que ver con cómo plantearse el FMI, que tienen que ver con la cuestión de la distribución del ingreso o la justicia social. Bueno, queremos que esas banderas no queden relegadas. Cuanto más votos saque Juan Grabois, menos margen va a tener eventualmente Sergio Massa para relegar del todo esas banderas. Bueno, nosotros estamos llamando a la gente a votar por esas razones y además porque las PASO ayudan a que el conjunto de la coalición saque más votos y estemos mejores en condiciones de ganar a la derecha. No estamos yendo a una elección en la cual la vamos a ganar de taquito. Estamos yendo a una elección en la cual, sea Massa o sea Grabois, Unión por la Patria la tiene difícil, tiene que trabajar mucho, tiene que pelear mucho y va a ser una elección que se va a definir probablemente voto a voto en octubre o en noviembre, ¿no? Y ves, a mí me llama la atención, justo antes, mientras vos estabas en camino, estábamos escuchando algunos de los mensajes de los oyentes y lectores que nos cuentan a quién van a votar y por qué.
y encontramos mucho que el oyente activo, el lector activo, y el que vota de algún modo convencido, hay un margen, hay un porcentaje muy importante a favor de Grabois. Y te encontrás con que quien te dice voy a votar a Grabois te lo plantea con una convicción mucho más fuerte que el que dice voy a votar a Massa, ¿no? El que te dice voy a votar a Massa, recién escuchábamos a uno que decía voy a votar a Massa con un broche en la nariz, voy a votar a Massa porque lo que tenemos enfrente es muy malo y hay que evitar que la derecha llegue, voy a votar a Massa porque no nos queda otra, no es lo que más nos gusta, pero es el candidato que tenemos. Digo, cosas que escuchamos hace un ratito de distintas personas de distintos lugares del país. La pregunta que te quiero hacer es, más allá de este análisis que hacías recién de, a ver si Grabois saca un caudal importante, aunque no gane, de todos modos marca un rumbo, y si gana, quiero decir, ¿existe la ven a la posibilidad o están jugando al testimonio fuerte? Quiero decir, ¿está Grabois, está el frente que encabeza Grabois en condiciones de gobernar la República Argentina? Sin duda, porque además somos parte de una coalición. Lo que va a gobernar la Argentina si ganamos las elecciones es la coalición. Lo que estamos discutiendo es quién va a liderar la coalición y qué política va a liderar la coalición. No está en discusión la coalición. Si Grabois es presidente, va a ser con Cristina, con Guado, con Máximo, con Massa. O sea, y si Massa es presidente, es una coalición que lo que está es dirimiendo quién la va a liderar. Y en las PASO, vos decías esto del entusiasmo. Lo bueno de las PASO es que en las PASO vos podés elegir lo que más se acerca a tus ideas, lo que más te representa, lo que más te gusta. Después en las elecciones generales, y ni hablar en un balotaje, optás dentro de lo que hay, digamos, ¿no? Y todos votamos en función de las opciones que hay. Las PASO justamente te permiten elegir opciones no en función de una especulación o en función de viendo solamente los adversarios, sino decirme, Roche, ¿qué es lo que más me representa? Y a mí me pone muy contento que haya un montón de gente que vaya a votar entusiasmada, porque hace mucho tiempo en la Argentina que el campo nacional popular no vota entusiasmado. Probablemente, no sé, desde el 17 cuando se presentó Cristina, pero solamente en la provincia de Buenos Aires. Los que no éramos de la provincia de Buenos Aires no la pudimos votar. Entonces, y si no, hay que volver más para atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, el entusiasmo de la gente, no solo de la militancia organizada, sino de todo el sector de la población que tiene una determinada afinidad política, se identifica con el peronismo, con el kirchnerismo, o con el nombre que le quieras dar. Movilizar a todo ese sector, toda esa porción de la población, no es menor en la disputa de una elección, ¿eh? Muchas veces eso se subestima porque se piensa que el que define la elección es un elector supuestamente que no sabe muy bien dónde está, que es una persona, ¿no?, en la cual todo el mundo va a buscar silencioso, y se subestima el valor de la militancia o de la gente que claro, las ganas que te pueda generar un candidato a llevar a tu abuela de 85 años a votar, por ejemplo, y hacer un esfuerzo que vaya más allá de por ejemplo, en el 2019, más allá de lo que después pasó con el gobierno de Alberto, pero cuando la fórmula Alberto-Cristina generó muchísimo entusiasmo. Uh-huh. Si todos pensemos cómo nos sentíamos en agosto del 19, cuando ganamos las elecciones con Alberto y Cristina, o en octubre, había entusiasmo. Después ese entusiasmo se vio defraudado en buena medida por los resultados de la política de gobierno, pero en el proceso electoral hubo muchísimo entusiasmo y se subestima normalmente el valor de ese entusiasmo. Se piensa la política de manera muy fría, muy del cálculo de los consultores, ¿no?, de las encuestas. Entonces, por supuesto que podemos ganar. ¿Por qué puede ganar Juan? Bueno, miremos lo que está pasando en el mundo, incluso en Argentina. Hace poco tuvimos elecciones en Rosario, donde había una PASO entre Juan Monteverde y Roberto Zuckerman. Uh-huh. El candidato favorito era el candidato tradicionalmente del peronismo, que era Zuckerman. Monteverde era una suerte de outsider parecido a Grabois, ponele, y terminó ganando Monteverde. Y ahora Monteverde tiene una gran chance de ganar nada menos que la intendencia de Rosario. Nada menos. Y de hecho, y ahora todo el mundo se da cuenta, en la previa nadie lo veía así, que es mejor candidato Monteverde para ganar Rosario que el candidato más tradicional del peronismo. ¿Por qué? Porque logra atraer otro sector. Bueno, puedo ir a ejemplos internacionales de sorpresas electorales. ¿Quién pensaba que un pibe como Boric podía ser presidente de Chile, ¿no? También fue a una primaria en una coalición donde era el candidato menos favorito y ganó esa primaria y después ganó la general. Hay muchísimos ejemplos. Entonces, puede ser que no lo estemos viendo venir y que sea una sorpresa.
Yo creo que Juan tiene hoy una cualidad, que es que además de lograr representar y entusiasmar un sector de la militancia, es el único candidato o dirigente político en nuestro espacio que está interpelando a un sector de la población que está muy enojada, que está muy desilusionada, que es caldo de cultivo de fenómenos como el de Milei, ¿no? O sea, ¿quién le está hablando a esas personas sobre las cuales hoy se monta la extrema derecha? Que es gente común, que está enojada, que están muy enojada con la política porque hace 8 años la viene pasando mal, ¿no? Entonces estuvo Macri, fue todo un desastre, ahora vino Alberto, nos decepcionó. ¿Quién le habla a esa gente? Bueno, yo creo que la candidatura de Massa es una candidatura más de status quo de la política. Uh-huh. Y con esto no lo digo de manera peyorativa, ¿eh? Es un tipo que representa parte del status quo de la política argentina. Y Juan representa otra cosa. Viene de otra trayectoria, expresa una renovación, contacta mucho mejor, creo yo, con esa sociedad que está enojada, que está decepcionada, que no le gusta ya los políticos caretas, que nunca sabes bien qué piensan, que siempre sentís que están diciendo lo que hay que decir para quedar bien en uno u otro lugar. Hay una cosa de autenticidad hoy que garpa. Te pongo ejemplos de esos extremos, pero Milei es un tipo que cuando vos lo escuchás hablar, yo no estoy de acuerdo en nada de lo que dice, pero estoy seguro que piensa lo que dice. Uh-huh. ¿No? O sea, me parece horrible, pero lo que él dice es lo que piensa. No es un tipo de... Yo escucho hablar a Larreta y digo, yo qué sé, ¿piensa realmente lo que está diciendo? Uh-huh. Y lo mismo pasa en nuestro campo, ¿no? Bueno, yo me preguntaba en ese sentido, hubo 5 candidatos que estuvieron en la rural el lunes. Claro. Y realmente me lo preguntaba y no tengo la respuesta. Digo, Massa en la rural, ¿les está haciendo una engañapichanga? ¿Cuál es el verdadero? A los, Claro. a los oligarcas que lo escuchan ahí, o le está dando la espalda a quienes están enfrentados a ese sector social desde hace mucho tiempo. El problema de esa forma de hacer política es que nunca sabes cuál es el verdadero. El que va y le dice al campo lo que quiere escuchar, el que viene y le dice a la militancia lo que quiere escuchar, es decir, nunca sabes cuál es el verdadero. Y no hago juicio de valor, yo tampoco. Uh-huh. Es decir, es una forma de hacer política. Juan es un tipo que te puede gustar más o menos, pero es auténtico. Lo que dice, lo que piensa. Cristina, lo que dice, lo que piensa. Por eso muchos pensábamos, este es un debate que hoy puede ser visto ya, que no tiene sentido porque es contrafáctico, que una candidatura como la de Guado en su momento, o una persona que represente algo parecido a esa agenda, generación, etcétera, no solamente que era mejor porque a nosotros nos identificaba más. Vos sabés que nosotros estuvimos apoyando a Guado. De hecho, Juan se bajó de su candidatura cuando Guado se lanzó y después tuvo que volver a subirse. No es solamente por un tema de afinidad ideológica o política. También es porque pensamos que eran mejores candidatos. Porque vos necesitás hoy candidaturas que contacten con la sociedad de hoy. Capaz que en otro contexto a la sociedad le encanta votar al político careta más clásico. Hoy creo que no es así. Entonces necesitamos, por eso es tan útil electoralmente, creo yo, la candidatura de Juan dentro del espacio. A mí me gustaría que todas las personas que simpatizan con Unión por la Patria, independientemente de si van a votar a Grabois o a Massa, vean la utilidad que tiene la PASO que estamos haciendo. Piensen por un segundo cómo nos iría si tuviéramos una candidatura única de Massa. Nos iría peor, sacaríamos menos votos, tendríamos menos chances de ganar en octubre. Porque hay muchos sectores que te dicen, no, en realidad la candidatura de Juan lo que hace es dividir y entonces en vez de sumar resta. No. Es primero porque todos los votos se sumen dentro de una misma coalición, pero además porque es el único que está yendo a buscar a un sector al cual hoy nadie le está hablando. Mejor dicho, los únicos que le están hablando son los candidatos de la extrema derecha, son Milei y Bullrich. Y no podemos regalar desde el campo nacional y popular que todos los pibes jóvenes de clase media, baja, que están enojados con la política, vayan a votar a Bullrich y a Milei. Y no nosotros ir a buscarlos cuando naturalmente nosotros deberíamos representarlos y no la extrema derecha. Itay, sos candidato por la ciudad de Buenos Aires.
Me gustaría analizar un poco las chances que ves, ¿no? Muchas veces el porteño ya está casi resignado, ¿no? Se generó esta idea de que, bueno, la provincia de Buenos Aires es una provincia, un bastión del campo nacional y popular con altas chances de ganar, y la ciudad de Buenos Aires ya la perdimos. Bueno, vamos con Leandro Santoro como candidato a jefe de gobierno. ¿Pensás que hay chances? Creo que hay chances. Por supuesto que no es fácil. Acá hay una hegemonía. El PRO construyó una hegemonía política en la ciudad de Buenos Aires. No es solamente un triunfo electoral circunstancial. Y esa hegemonía tiene distintos componentes. Tiene un componente que excede a la ciudad de Buenos Aires, que es un componente antiperonista o antiquinerista, que es un componente de su hegemonía en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No se puede negar. Pero también tiene otros componentes que son propios de su forma de gobernar la ciudad, etc. Yo creo que después de 16 años hay una oportunidad por dos razones. Primero, porque hay un montón de aspectos de balance del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que son muy evidentes de déficit. Además, porque antes, de alguna manera, hasta el 2015, como había un contexto de cierta bonanza a nivel nacional, en la ciudad se notaban menos algunos déficits. Creo que en estos años se notaron más, no con Larreta que incluso con la gestión de Macri. Y además porque están ellos en una crisis política. Es así. El PRO está en una crisis política, está en una interna que comparada con la nuestra de Grabois y Massa, ¿no? O sea, la nuestra son de Carmelitas Descalzas. No, a ver, a mí me pareció un lindo ejercicio cívico que viene estos días dentro de Unión por la Patria, por ejemplo, la situación de Massa dando un discurso y Grabois sentado en primera fila. Correcto. Aplaudiendo cuando Massa terminaba de hablar, los dos encontrándose en un pasillo y saludándose cálidamente, cosa que uno no ve en las filas amarillas. Exacto. Y que no sé cómo van a llegar al 15 de agosto. Y la expectativa, si estuviéramos haciendo este análisis hace 6 meses, hubiera sido la contraria, que la nuestra iba a ser una guerra, se iban a matar, y que ellos, ¿no? Supuestamente son republicanos, civilizados. Bueno, no es al revés. Es al revés. Y la interna de ellos no es solamente una interna electoral para ver quién es el candidato a presidente. Acá hay una ruptura entre Larreta y Macri, que no aparece Mauricio Macri. Hay una suerte, lograron generar la sensación de que Mauricio Macri ya no está en la política argentina, pero nosotros no nos podemos comer ese verso. Macri está escondido porque les resta votos, está tapado porque no le sirve en la campaña electoral, pero está atrás de Bullrich y está atrás de Jorge Macri para retener la ciudad. Y entonces esa crisis la tenemos que aprovechar. Nuestro principal problema para aprovechar esa crisis hoy es que se genera una suerte de falsa alternativa dentro de su propia coalición, que es Lustó. Que es una falsa alternativa porque ellos vienen gobernando la Ciudad de Buenos Aires. Ya no es el Lustó del 2015, Ellos vienen gobernando la Ciudad de Buenos Aires junto con Larreta, apoyan a Larreta presidente, y en el grueso de las críticas que nosotros hacemos a la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, les cabe a ellos también. Ahora, si tuvieron que generar esa alternativa interna o esa falsa alternativa con Lustó, es porque ellos mismos también, ¿no? La necesitan. Y si la necesitan es porque no tienen el triunfo asegurado. Entonces lo que nosotros necesitamos hoy en las PASO es que Santoro saque la mayor cantidad de votos posible para forzar el balotaje. ¿Viste? Nosotros tenemos un sistema electoral en la Ciudad de Buenos Aires que es distinto al del país, que es que si ningún candidato supera el 50% de los votos, la mitad más uno de los votos, hay balotaje. Sí, que por alguna encuesta que vi, más allá de que a las encuestas siempre hay que tomarlas con pinzas, es bastante posible que se llegue a ese escenario. Es bastante posible, y por más que el PRO saque 40 y pico % de los votos, y uno diría, bueno, listo, ya está, la elección está definida. Fíjate lo que pasó en el 2015. En el 2015, Larreta saca el 40 y pico % de los votos, todo el mundo asumió que el balotaje con Lustó en esa época era un trámite y casi la pierde. Bueno, nosotros tenemos que generar el mismo fenómeno, donde Santoro obviamente no va a representar solamente en ese balotaje, al cual tenemos que llegar al voto peronista o kirchnerista de la Ciudad de Buenos Aires, sino que tiene que ir a buscar un electorado mucho más amplio para tratar de ganar la ciudad. Si nosotros no disputamos seriamente la Ciudad de Buenos Aires, le estamos regalando un bastión a la derecha argentina que, a diferencia de lo que podíamos pensar o se podía pensar hace algunos años atrás, que era, bueno, que la derecha gobierna la Ciudad de Buenos Aires no es un problema porque nosotros tenemos la provincia, no es tan así.
primero porque la provincia finalmente en el 2015 se demostró que no era infalible, o sea, el peronismo perdió la provincia de Buenos Aires, y además porque por cómo se ha hoy la dinámica de la política argentina, de la Ciudad de Buenos Aires salen presidentes. De hecho, sacando Ibarra por su situación particular, por lo de Cromañón, decís. Todos los jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires terminaron siendo presidentes. De la Rúa, Macri, bueno, y Larreta veremos si le sale o no le sale, pero digo, es un dato fuerte. Bueno, entonces, cuando disputar la Ciudad de Buenos Aires no es solamente un tema de los porteños, es un tema de decir, evidentemente no podemos seguir subestimando el valor político que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa nacional. Si nosotros pudiéramos ganar la Ciudad de Buenos Aires y hacer un gobierno mejor, no solamente sería muy bueno para los porteños y las porteñas, sobre todo para quienes no son beneficiarios de las políticas del macrismo en la ciudad, sino que sería un cambio en la correlación de fuerzas a nivel nacional. No tengo duda de eso. Por eso es tan importante y estratégico este distrito. Bien. Itay, vamos un poquito, si te parece, ya para esta última parte, al terreno más individual. Sos diputado nacional, sos candidato a diputado nacional. ¿Dónde pretende poner la energía, su fuerza de trabajo, su fuerza de militancia, Itay Hackman en el Congreso de la Nación? Bueno, yo en general trabajo temas económicos en el Congreso porque bueno, son los temas en los cuales me formé, digamos, y los que suelo discutir. Y la verdad es que si bien hemos logrado cosas en estos años, hay muchas cosas pendientes, ¿no? Que no pudimos sacar. Algunas cuestiones más estructurales, algunas cuestiones que tienen que ver con deudas históricas de nuestra democracia. El otro día en una entrevista hablábamos sobre todas las leyes que en la Argentina, aunque ya pasaron 40 años de democracia, van a ser, todavía están vigentes de la dictadura militar, ¿no? La ley de identidad financiera, la ley de inversiones extranjeras, la ley de arrendamientos rurales. Hay una cantidad de temas legislativos que todavía no tenemos leyes de la democracia, y sobre todos esos temas tengo proyectos presentados y quiero seguir trabajando. Después hay otro capítulo que tiene que ver con la cuestión de la deuda. A mí me tocó ser en estos 4 años miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda y lamentablemente no pudimos, por falencias propias de nuestro espacio político, no solamente por trabas de la oposición, llevar adelante un proceso de investigación minucioso sobre las características del endeudamiento externo, tanto del acuerdo con el Fondo Monetario como de la deuda con el sector privado que tomó Macri y de la fuga de capitales, que fue, ¿no?, la contracara de ese endeudamiento externo. Por supuesto que para poder hacer eso tenemos que ganar el gobierno, difícilmente lo puede hacer si vuelve a gobernar el macrismo, pero ahí hay una deuda pendiente también, donde yo quiero poner toda la energía posible si me toca nuevamente ser diputado. Y después hay otras iniciativas legislativas que tienen más que ver con la cuestión social. Yo presenté, por ejemplo, un proyecto que se discutió bastante en su momento, pero que no avanzó legislativamente, que lo llamamos de salario básico universal, pero que más allá del nombre es cómo generamos un piso de protección para todos los trabajadores en Argentina que no tienen ingresos fijos, porque no tienen un trabajo en blanco, no tienen un trabajo formal registrado, que son políticas de ampliación de derechos que pueden ir permitiéndonos resolver algunos problemas que tiene la Argentina estructurales en relación a cómo funciona su mercado de trabajo, ¿no? Que tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste, es decir, ¿cómo se explica que tengamos una economía con baja desocupación y salarios tan bajos y tanta pobreza? Bueno, no es solamente un problema de distribución y crecimiento, también es un problema de que si tenemos una economía que crece, pero que no es capaz de generar trabajo formal y bien remunerado, por más que crezca la economía, va a haber una porción enorme de la población que se queda afuera. Cristina hizo mucho con la ampliación jubilatoria, con la creación de la UH, con poner el sistema de seguridad social como en su rol de darle cobertura a un sector más amplio que solamente el trabajador formal registrado. Yo creo que tenemos que avanzar un pasito más, ¿no? Así que esas son algunas de las iniciativas legislativas que yo ya estuve elaborando en estos años y que quiero seguir trabajando en los próximos años por supuesto, si me toca volver a ser diputado. Bien, ¿y cómo es tu relación y la relación del frente al que perteneces dentro del Palacio con el Frente de Izquierda? Te pregunto esto por dos motivos, sobre todo, ¿no? Por un lado, porque vos
recién vislumbrabas, y puede pasar, me parece, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la Nación, escenarios de balotaje, ¿no? Entonces, yo como ciudadano que se interesa por lo que va a pasar, digo, me pregunto, ¿en algún momento se sentará el campo nacional y popular a conversar con la izquierda para ver cómo se frena a la derecha? Y en segundo lugar, porque a veces, esto también es una pregunta que cuando venga Miriam Bregman también me tengo ganas de conversarlo con ella, ¿no? Yo recuerdo aquellas represiones cuando se llevaba adelante la reforma jubilatoria durante el gobierno de Mauricio Macri, que mientras los diputados sancionaban y afuera le tiraban gases lacrimógenos a la gente, un puñado de diputados salían a poner el cuerpo y tragar los gases lacrimógenos para defender a los ciudadanos, y esos diputados eran algunos del Frente para la Victoria y también estaba el FIT juntos de algún modo enfrentando la represión, con lo cual en este ejemplo concreto, pero en muchas cosas uno ve que hay algunas coincidencias, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué si hay algunas coincidencias después al momento de pensar en llegar a algún tipo de acuerdo electoral o algo así, te dicen, no, es imposible, no hay ninguna manera, y te cierran la puerta de todos lados? Mira, yo entiendo que ellos tienen obviamente una estrategia política diferente, ¿no? Digamos, una visión sobre el peronismo, una visión sobre lo nacional popular, del cual ellos se delimitan, su estrategia política es ir en contra o buscar reemplazar esa representación política. Ahora, eso es legítimo, tienen todo su derecho y presentarse a elecciones. A mí lo que más me jode, digamos, o me molesta, no es eso, es una opción política. Es que pienso que ellos podrían llevar adelante esa estrategia política, de construcción política, y sin embargo, en determinados momentos clave, saber diferenciar lo que representa nuestro espacio político y lo que representa la derecha. Yo no te pido que te sumes a nuestro espacio político, pero si estamos votando en el Congreso, qué sé yo, el aporte extraordinario de las grandes fortunas, ¿no? Y es raro que no lo votes, ¿no? Que te abstengas. O si estamos votando, pasó con muchas leyes, ¿no? Que vos decís, bueno, es muy obvio, podés tener críticas, podés no coincidir con muchas cosas, pero es obvio que esto tenés que votar para que salga, ¿no? Cuando la derecha se está bloqueando. Y lo mismo en un escenario de balotaje. Ahora, ellos piensan, lo que nosotros deberíamos lograr convencerlos, no sé si es posible, es si vos en un balotaje llamás a votar al peronismo para que no gane la derecha, no vas a perder ni tu identidad política, ni vas a tener que abandonar tu estrategia de construcción política. Lo que me parece que no tenemos que hacer nosotros es pedirles que ellos resignen eso, está en todo su derecho. Pero ellos ven, y ese me parece que es el error, que llamar a votar a alguien en un balotaje o votar determinadas leyes con nosotros los desdibuja políticamente, etcétera. Y para mí se equivocan, para mí es al revés. De hecho, si vos hubo mucho debate respecto al 2015, ¿te acordás del famoso voto en blanco en el balotaje Scioli-Macri? Sí. Vos mirás después los resultados electorales y en el balotaje Scioli-Macri la cantidad de gente que votó en blanco fue mucho menor que la gente que había votado al Frente de Izquierda. Incluso fue menor, creo, que la gente que votó en blanco en el 2015 en la elección general. Con lo cual ni siquiera termina siendo efectiva esa postulación política, porque todo indica que la propia gente que los vota a ellos, después no le da lo mismo, ¿no? Claro. Y ahora va a pasar lo mismo, creo yo, ¿no? Entonces, pero bueno, es un debate que hay que dar. Es una pregunta más para ellos, ¿no? Pero yo digo mi visión. Pero en la parte en donde yo pongo un signo de interrogación, y no lo sé, es hasta dónde, porque yo entiendo lo que vos decís, ellos son refractarios, ellos no quieren saber nada. Ahora, ¿hasta dónde se hacen esfuerzos de este lado para lograr ese acercamiento? Yo creo que en el trabajo parlamentario hubo muchas conversaciones. Y me consta sobre todo que Miriam es una persona que dialoga, también dentro del mundo de la izquierda trotskista, de la izquierda más tradicional, hay distintos sectores, ¿no? Y gente. Miriam me consta que es una persona que dialoga, y es una persona inteligente, pero me parece que hay
una mirada muy dogmática que es difícil, lo cual no significa... A ver, nosotros por ahí a veces no tenemos que cometer errores, nosotros digo en un sentido amplio, ¿no? El campo nacional popular, el peronismo, de caer en posiciones que puedan ser vistas como posiciones macartistas y demás. Eso hay que evitarlo, ¿no? Echarle la culpa a la izquierda de las cosas que pasan en Argentina no tiene ningún sentido. A veces muchos compañeros caen en eso. Además no tiene sentido porque si vos le asignás un rol de poca influencia en la política, después no le puedes echar la culpa de lo que pasa, digamos. O tiene una gran influencia y son los responsables de que... O no la tiene. Yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que todos los sectores políticos que buscan representar y defender los intereses de los sectores populares tengamos por lo menos una inteligencia común. Y eso va desde la izquierda más dura hasta los sectores que digamos, del espectro amplio de lo que uno puede denominar del campo popular. Tenemos que tener esa inteligencia común, lo cual no significa perder las identidades propias, lo cual no significa desdibujarse, lo cual no significa fusionarse. Una inteligencia común para por lo menos enfrentar a la derecha. Y además me parece que en la tradición de la izquierda marxista o trotskista hay ejemplos históricos donde ellos lo han hecho, ¿no? Entonces hay que tratar de... En este momento en la Argentina sería bueno por ahí que recuerden esos momentos donde se sabía diferenciar una suerte de contradicción principal y secundaria, ¿no? Que es el ABC. O sea, las contradicciones que tenés con Macri o con el macrismo no son las mismas que las que puedes tener con el peronismo, ¿no? Es una cuestión obvia, pero que a veces hay que... no todo el mundo la asume de esa manera. Y Tay, para terminar, simplemente hay algún último comentario que le quieras hacer al elector, a la electora, que dentro de 18 días nada más va a ir a las urnas. Me gustaría reforzar el mensaje que decía antes de cuál es el sentido de las PASO de Unión por la Patria. Estamos ya, creo que faltan 2 semanas y media, ¿no? O sea, estamos a menos de 20 días 18. De la elección. Claro, 18 días, bueno. Nosotros vamos a ir a una PASO en Unión por la Patria, donde hay 2 candidatos, y tenemos que lograr que la coalición haga la mejor elección posible. Ahora, en las PASO, lo que se juega, nosotros venimos de 4 años muy difíciles para el campo nacional popular, donde muchos compañeros y compañeras sentimos que nuestro gobierno no estuvo a la altura, que no cumplimos con el mandato electoral, que no se la escuchó a Cristina lo suficiente, que no hicimos lo suficiente todos por acompañar a Cristina, por defenderla, y no queremos abonar a un proceso de claudicación que nos lleve a una nueva decepción. Digamos, sería muy duro para todos. Entonces, ahora no estamos en el momento de discutir las candidaturas, ya están definidas, son esas 2. Nos hubiera gustado que sea otra, nos hubiera gustado que sea otra, pero son esas 2. Lo que necesitamos es que mostrar en las elecciones, en las PASO, que somos muchos los que no queremos que nuestra coalición abandone las banderas que tienen que ver con la soberanía nacional, con enfrentarse duramente al Fondo Monetario Internacional, con la agenda de la distribución del ingreso y la justicia social, que somos muchos y muchas quienes no queremos que se abandone la agenda de la búsqueda de la democratización de la justicia, de discutir y denunciar la mafia de Comodoro Pi, que somos muchos y muchas las compañeras que vamos a defender a Cristina frente a la persecución que viene sufriendo y que va a seguir sufriendo, y que no la vamos a dejar sola. Y bueno, me parece que eso es hoy el instrumento para expresar eso, yo creo, es votar a Juan Grabois en las PASO. Y después seguir construyendo para evitar que gane la derecha y para forzar a nuestra coalición a un gobierno verdaderamente popular. Y Tay, te propongo para terminar algo con lo que la mayoría o más de la mitad de nuestros invitados titubean un poco, que es que elijas vos con qué canción terminamos. ¿Qué canción te gustaría que escuchen quienes están oyendo Radio Caput? ¿Qué canción? Estoy pensando en una canción que haga alusión, ¿no?, a esto. ¿Qué canciones venimos usando nosotros en la campaña? Difícil. A ver, estoy pensando. Ya estás integrando la mayoría que tutubea. Y es difícil, me tendría que haber avisado antes. Vamos a poner a partir de ahora alguien que sople en los pasillos. Mira que te van a pedir una canción.
Estoy pensando, a mí me gusta mucho una canción que creo que representa más o menos bien a Juan y que va muy a tono de hoy, que es la canción esta de La Renga, ¿cómo se llama? La de la libertad. Hablando de la libertad. Que para mí, para discutir con los libertarios que usan la del Panic Show, la del León, hablando de la libertad es la nuestra. Así que propongo esa. Buenísimo, bueno, ahí la vamos a escuchar. Entonces, Itaí Hackman, precandidato a diputado nacional por Unión por la Patria, por la ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos mucho esta visita a Radio Caput. Gracias a ustedes. Muy bien, escuchamos entonces a La Renga.